Hao Wayaunayeli, Wijinien Arshiwu, Weshueshi, Wuji, Jinji, Guanxi. En este video les voy a hablar de la festividad Qingming, que también es conocido como la festividad de la claridad pura. Es una festividad muy importante en China. Esta festividad se celebra cada año entre el 4 y 5 de abril, justo en el momento en el que la primavera comienza a florecer. Está establecida en el calendario tradicional solar chino y esta festividad representa el momento en el que el clima se vuelve más claro y la naturaleza comienza a florecer. Hablemos un poquito del origen de esta festividad. El Qingming tiene alrededor de 2000 años y comenzó durante las dinastías más importantes de China como la Zhou y la Tang. Al principio estaba relacionada con otras festividades como el Hanxi, el Festival de la Comida Fría. Este era realizado en honor a este hombre que vemos aquí detrás de mí, llamado Jie Zitui, que era un antiguo aristócrata y poeta. Con el tiempo, ambas celebraciones se unieron y Qingming se transformó en un día para honrar a los ancestros. Desde entonces se mantuvo dentro de la cultura china porque le da un valor muy importante a la familia y para recordar de dónde venimos. Ahora, les quiero hablar un poquito sobre el significado y el impacto que tiene en la cultura china. Como ya lo mencioné anteriormente, le da un valor muy importante a los ancestros y sobre todo a recordar de dónde venimos, como mencioné anteriormente. ¿Pero qué significa Qingming? Qingming literalmente significa claridad y pureza. Ahora, el impacto que tiene dentro de la cultura, más bien el significado que tiene dentro de la cultura, es el respeto profundo para los antepasados, la unión familiar, la reflexión sobre el pasado y sobre todo agradecimiento por la vida y por las personas que nos predecedieron. Ahora, este día es feriado nacionalmente y miles y millones de personas viajan al lugar de donde nacieron a visitar a sus familias y a visitar a las tumbas de sus familiares. Ahora que entendimos un poquito del origen y el significado de esta festividad, me gustaría comentarles cómo es que se celebra, porque tiene un parecido bastante curioso y bastante interesante con el Día de Muertos que festejamos aquí en México, pero eso les hablaré un poquito más adelante. De las actividades principales que se realizan está el barrido de tumbas. Aquí los familiares limpian las tumbas, les quitan todas las hojas, todo lo que pueda crecer alrededor de ellas y les colocan flores. Después de eso colocan lo que son las ofrendas. Dentro de las ofrendas se coloca lo que es comida, licor, inciensos y también queman papel moneda. Esto significa prosperidad para los familiares en el más allá. En el día de Qingming también muchas familias salen a dar paseos al campo. Salen con sus familias a caminar, a volar papalotes, a disfrutar de la primavera porque justo es esta festividad cuando la primavera está en su pleno apogeo. También se hacen ceremonias, se hacen pequeñas reverencias u oraciones con el sentido de dar esa gratitud a los ancestros y a los familiares que están ya pues en el más allá. La idea de todo esto es recordar a los muertos con tranquilidad y con respeto sobre todo. En esta imagen de aquí, detrás de mí, se puede ver cómo es que limpian todas las tumbas, las decoran. En esta imagen no se aprecia tanto que colocan las flores, pero sí se aprecia las ofrendas que ponen, como comida, licor, incienso, todo ese tipo de cosas que ya les había mencionado. Ahora, esto siguiente que les quiero comentar es lo que me parece más interesante del Qingming, porque como les comenté anteriormente, tiene bastantes similitudes con el Día de Muertos aquí en México. Ahora, de acuerdo a la información que ya les he venido comentando, creo que las similitudes que más podemos identificar dentro del Qingming y el Día de Muertos es que ambas festividades honran a los muertos. En ambas se colocan ofrendas y en ambas se hacen visitas a las tumbas y se convive de cierta manera con los muertos, con los ancestros. Es una importante festividad tanto para México como para China que hace unión familiar y que es a nivel nacional y es muy importante tanto de forma cultural como de forma sentimental. Ahora, dentro de lo que he investigado, las diferencias más visibles que se pueden identificar a simple vista dentro del Qingming y el Día de Muertos es que, por ejemplo, aquí en México el Día de Muertos es una festividad llena de mucho color, de mucha luz. Es
una festividad, una fecha en la que sí nos da nostalgia, pero a la vez tenemos esa esperanza y esa felicidad de cierta manera de que nuestros familiares nos vengan a visitar por lo menos una noche. En lo personal es mi festividad favorita por la emoción que te genera. Y en China el Qingming es más serio, es más lleno de respeto y más silencioso a diferencia de aquí en México. Ahora, otra de las diferencias completamente visibles son las fechas. Mientras que el Qingming se celebra en abril, en plena primavera, cuando el clima de alguna manera es más agradable, hay mucha flora, todo está floreciendo. En México es en noviembre, cuando estamos en otoño, cuando las hojas de los árboles caen, no hay mucha flora. Siento en lo personal que eso le da un toque un poco más nostálgico al Día de Muertos. Ahora les voy a mencionar la diferencia que me pareció como la más interesante entre el Día de Muertos y el Qingming. Para esto quería mostrarles esta imagen que tal vez no se ve del todo bien, pero está la diferencia entre el Qingming y el Día de Muertos. Si bien nosotros cuando vamos a visitar las tumbas también colocamos ofrenda en las tumbas, la tradición marca que nuestra ofrenda es en casa, con fotos de los familiares, con la comida, con la bebida, las cosas que les gustaban a nuestros ya fallecidos y con velas que marcan la iluminación del camino para que nuestros familiares lleguen a visitarnos. En el Qingming, la ofrenda se coloca directamente en las tumbas. No coloca ningún tipo de ofrenda en casa, es directamente todo en la tumba, a diferencia de aquí en México. Ahora, si quisiéramos comentar si hay algún tipo de puente que conecte el Qingming y el Día de Muertos, lo primordial sería el hecho de que ambas festividades nos hacen recordar a nuestros muertos, a nuestros ancestros, honrarlos, llenarlos de respeto. Todo esto nos puede servir como un puente cultural porque estas festividades nos permiten comprender que aunque nuestras formas sean diferentes, a ambos nos conecta una misma cosa, que es el hecho de honrar a nuestros muertos. Esto me recuerda a una frase muy bonita que a mí, en lo personal como fan de Harry Potter, siempre me ha gustado. En la película de El Cáliz de Fuego, Albus Dumbledore menciona una frase muy especial que siento que tiene que ver con esto. Esta la voy a leer porque no me la sé al 100%, pero dice que aunque venimos de diferentes lugares y hablemos diferentes lenguas, nuestros corazones laten como si fueran uno solo. Y siento que esto conecta con lo que acabo de decir, porque a pesar de que la forma en la que honramos a nuestros muertos es diferente, tenemos la misma finalidad, que es recordarlos y recordarnos a nosotros mismos de dónde venimos. Este puente también nos ayuda a intercambiar las tradiciones culturales como el arte, la decoración y los rituales que se hacen para recordar a nuestros ancestros. Además también de fomentar el respeto entre ambas culturas y fortalecer el diálogo entre comunidades y países. Con todo esto podemos llegar a una conclusión, y es que el Qingming no es tan distinto del Día de Muertos y que, como ya mencioné, a pesar de tener diferentes formas de festejarlo o de conmemorarlo, nuestra finalidad es la misma, es recordar a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, a nuestros familiares ya fallecidos, recordarnos a nosotros mismos de dónde venimos y que, aunque sea por un día al año, sentirnos todavía más cerca de lo que realmente estamos, de esas personas que ya no están con nosotros.